esta semana me tocó a mí hacer la cena. Y la verdad, ahora sí me pasé de creativo. Yo no diría lo mismo. ¿No? Lo vas a decir cuando lo pruebes. Ayer fueron quesadillas de tofu. Ese como queso de soya que comen en Japón y en China. Tofudillas. Bueno, vamos a ver qué nos tiene para hoy el chef. Un arreglo montado en lajas de pan procesado, con láminas de pierna de cerdo embutida y queso, con toques de estofado de chile y jitomate, aderezo frío emulsionado en base de huevo y Pero esto es solo un sándwich de jamón con queso y mayonesa. Más o menos, pero con un poco de... ¿Mermelada? ¿Le pusiste mermelada al sándwich? Ya había yo avisado que esta semana mi creatividad anda todo lo que da. ¿Creatividad? Creo que estás confundiendo creatividad con meras ocurrencias. O tú estás confundiendo la mermelada con una exquisita conserva de selectos frutos rojos troceados y puestos al azúcar. Creo que lo que tenemos que definir no son los ingredientes de la cena de hoy, sino esa extraña idea que tienes sobre la creatividad. Por favor, el proceso creativo. Ay, como sea que le llames. Pero para definir qué es esto del proceso creativo, no vamos a citar a un amateur que le pone mermelada al sándwich de jamón, sino al catedrático John Dewey, un filósofo y pedagogo estadounidense que a principios del siglo XX ya tenía una definición muy concreta. Profesor, ¿cómo reconoce que algo es resultado de un proceso creativo? Sí, el sándwich de jamón lleva mermelada, por ejemplo. ¡Hugo! Es el profesor Dewey. Ok, bueno, a decir verdad, no todo lo que podemos calificar de creativo es consecuencia de un proceso. Entiendo. De hecho, no hubiera imaginado yo que la creatividad pudiera tener un método, como la ciencia, por ejemplo. No podemos decir que exista una ley que diga qué se debe hacer y qué no durante un proceso creativo. Pero estudiosos del tema, como yo, hemos tratado de analizar y sintetizar los métodos de generación de ideas, que por supuesto pueden ser muy variados. Se trata de la necesidad de ponerles orden solo para entenderlos mejor. Pero, profesor, ¿significa que hay distintas definiciones para el proceso creativo? ¿No hay un acuerdo? No, pero hace un momento hacías referencia al método científico. Y podemos decir que los procesos creativos, según todos los autores, siguen también una ruta que va, como en la ciencia, desde un problema planteado hasta el encuentro de un resultado. Entonces, ¿podemos conocer su definición de proceso creativo? Solo para darnos una idea. De acuerdo. El proceso creativo, a mi modo de ver, es un proceso de búsqueda de soluciones a problemas, que consta de 5 momentos fundamentales. El primero sería la percepción de que tenemos un problema. Ese problema puede ser, por ejemplo, la necesidad de abrir una nuez, de comunicar una idea a mucha gente, de ir de un lugar a otro o de hacer un... O de hacer un sándwich. O de hacer un sándwich, en efecto. Después, lo que normalmente hacemos es delimitar el problema. No es lo mismo decir, debo llegar del punto A al punto B de la entidad, que delimitarlo sabiendo que tengo 5 pesos para hacerlo y que son las 12 de la noche. O que para el sándwich no tienes mostaza, pero ¿qué tal una mermelada bien empalagosa? Exacto. Luego viene la parte más importante, sin la cual todo el proceso no existiría, la generación de ideas y soluciones a nuestro problema. ¿Te fijas cuánto se parece el método científico? Problema, búsqueda de solución. O a la estructura de una narración, de la que ya hemos hablado, donde esta parte es como el segundo acto, donde el protagonista busca resolver su conflicto. Es cierto. Luego está la evaluación crítica de las soluciones. Aquí es donde mi hermano pudo haber imaginado que el sándwich de jamón con mermelada era una pésima idea. Pues, ¿qué crees? Hizo una cosa que se llama prototipo. O sea, Que juntó un poco de pan, un trozo de jamón, uno de queso y les untó un poco de mermelada. Luego lo probó antes de hacer los sándwiches. ¿y entonces qué pasó? ¿Qué le gustó? En los procesos creativos no necesariamente llegamos a soluciones absolutas.
en las que los resultados sean totalmente satisfactorios para cada quien. Eso me queda claro. Para eso existe algo que se llama prueba y error, y no es otra cosa que mejorar las ideas según las pruebas realizadas, o sea, retroalimentación. Pues yo no sé si ese sándwich pueda mejorar, pero peor, seguro que no puede estar. Justo el último paso del proceso creativo nos plantea que el final no necesariamente es aceptable al 100%, solo nos dice que en algún momento llegaremos a un resultado más adecuado, en comparación con otros que hayamos explorado. Es decir, no llegamos a una solución absoluta como 12 por 2 igual a 24, sino que llegamos a una entre muchas soluciones posibles, la que encontramos más conveniente. Ok, todo esto está muy claro si hablamos del problema de abrir una nuez, hacer un sándwich o ir del punto A al punto B. Pero, ¿cómo aplican los procesos creativos a la comunicación? ¿Qué es lo que aquí nos importa? Bueno, en la comunicación hay tantos procesos creativos como problemas puede haber. Por ejemplo, ¿qué encabezado ponerle a la nota amarillista del día en un periódico? Eso es un problema. ¿O qué nombre ponerle a una marca de pantalones? ¿Cómo explicar a los niños un concepto como el de los años luz? ¿Cómo escribir el discurso político más convincente? ¿O cómo hacer un documental sobre el lugar en el que vives? ¿Cómo escribir una gran historia en un video de 2 segundos? ¿O cómo hacer una campaña de publicidad para tu nueva marca de tofudillas? Sí, prácticamente no hay área del quehacer humano donde no sea requerida la creatividad. El arte es la primera que siempre se nos ocurre, pero es sorprendente darnos cuenta qué necesarios son los procesos creativos en cosas que de pronto nos parecen aburridas. La verdad, no me imaginaba que fuera necesario un proceso creativo para llegar a esto. O 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 a esto. Imaginemos que una agencia de publicidad hace una campaña para una ONG que quiere comunicar a la gente el horror que significa la guerra. Eso es lo que podemos identificar como el problema, es decir, en este caso, la necesidad de comunicar algo. Pero ese problema es muy abierto, habrá que delimitarlo. Generalmente hablando de comunicación, tenemos que saber a qué público nos dirigimos, a qué medios tenemos acceso y qué recursos tenemos para hacerlo. En este caso, vamos a imaginar que eso que la ONG quiere comunicar, se lo quiere comunicar a la gente de a pie, en la calle. A ellos delimitamos nuestro problema. Y aquí viene la parte más importante del proceso, la generación de ideas. Para dar con ellas, podemos recurrir a un montón de estrategias creativas, que tiene que ver con la observación, la imaginación, el diálogo y la especulación. En este caso, la agencia de publicidad observó por lo menos 2 cosas. Una, que a la gente en general no le afecta la guerra si esta sucede lejos. Triste. Triste, pero es una realidad que el proceso creativo debe considerar. La otra cosa que observó es que en la calle hay un montón de lugares que pueden servir para colocar un mensaje. Paredes, camiones, bancas, banquetas, coladeras. De lo que se trata el proceso creativo, en buena parte, es de encontrar grandes oportunidades que antes a nadie se le imaginaron. En este caso, a la agencia de publicidad se le ocurrió esta idea, que la guerra no solo afecta al país donde sucede, sino también al país que la declara. Pero no solo eso, encontró que los postes son un buen lugar para mostrar esa idea. De todo lo que haces, se te regresa. Ahora, pues si yo fuera caminando por ahí, ese anuncio sí llamaría mi atención. De eso se trata. Los procesos creativos buscan siempre soluciones útiles, pero también relevantes, innovadores y memorables. Ya después, de lo que se trata es de evaluar qué tan viables son esas ideas, mejorarlas y compararlas con otras, para llegar a la que creemos mejor. Esta agencia de publicidad, con seguridad, pasó por esas últimas etapas del proceso. Puedo entender que una pueda sentarse a la mesa y hacer apuntes e identificar un problema de comunicación, pero la verdad es que esa parte en la que hay que ponerse a sacar ideas novedosas para solucionarlo, así de la nada, es algo que no me imagino que yo pudiera hacer. A mí se me da la ciencia y esas cosas, pero esto... No me imagino a Einstein o a Darwin sin ese componente creativo, pero sobre todo,
Creo que todos deberíamos tratar de tenerlo, de la misma forma en la que sabemos que las matemáticas son siempre importantes, aun si te dedicas a la música. Pero ¿cómo hacerlo? De la misma forma en que levantamos pesas para hacer músculo. Podemos ejercitar la creatividad si la practicamos constantemente. No importa si lo que resulta al principio son ideas no tan buenas. O muy malas. Una de las preguntas más recurrentes del proceso creativo es esta. ¿Qué tal si la figura humana no es como siempre la hemos pintado? ¿Qué tal si imaginamos un auto que no necesita gasolina? ¿Qué tal si la Tierra no es plana? ¿Qué tal si mis personajes son amarillos? ¡Guau! Una pregunta que muchas veces lleva a lugares que no habíamos explorado. Me empieza a gustar. Claro que te iba a gustar. La ciencia hace esa pregunta todo el tiempo. Pero para que te guste más, aquí van 4 de las decenas y decenas de estrategias que existen para salir en busca de ideas nuevas. Las 4 que más me gustan. A ver, vengan. La primera es, observa. ¿Cómo? Sí, salir a caminar y observar el mundo. Fijarte en los pequeños detalles que suceden cuando platicas con alguien o cuando te cepillas los dientes. Todo sirve para encender esas pequeñas oportunidades de encontrar alguna idea. A ver, si por ejemplo lo que quiero es acercar a los niños a la química y hacer que se interesen por ella... Una de las cosas que podrías hacer es dedicarle tiempo a observarlos, a escucharlos y encontrar qué les interesa. En esos pequeños detalles que descubras, tal vez encuentres la semilla de grandes ideas y alguna conexión con el tema que te interesa. Me gusta. Llevar siempre una libreta ayuda. En ella puedes ir anotando todas esas cosas que observas y que tal vez en ese momento no parece que te servirán de algo. La que sigue es, busca relaciones extrañas. Ah, caray. Eso me sonó a ti y a tus últimas novias. No, se refiere a que no tengas prejuicios en excavar en lugares que no tienen nada que ver con el problema que quieres resolver. Conectar entre sí ideas que no tienen relación aparente puede llevarte a hallazgos sorprendentes. ¿Como el juego del cadáver exquisito de los surrealistas? Como el cadáver exquisito. Sí, digamos, estoy haciendo una campaña de concientización para ahorrar agua. No tengas problema en pensar en elefantes o en viajes a la luna. Tal vez no te lleven a ningún lado, pero tal vez te hagan dar con una idea a la que nadie hubiera llegado. Se me ocurre que podemos hacer algo con Marte y el tema de ahorrar agua. Eso es bueno, pero no te quedes con esa idea solamente. De hecho, otra estrategia que me gusta es ve más allá. ¿Ve del verbo ver o ve del verbo ir? Ambas. Se trata de no quedarte con las primeras ideas que llegan a tu cabeza, porque es muy probable que no sean tan novedosas. Eso me pasa seguido. Una buena técnica es escribir y seguir escribiendo. Sí, por ejemplo, quieres encontrar un nombre para tu perro. Tal vez el primero que se te ocurra sea Firulais. Y el segundo, Poppy. Pero si quieres encontrar un nombre original, tal vez tengas que hacer una lista larguísima. Y acabar poniéndole al perro Don Eustaquio Talamontes. ¿Don Eustaquio Talamontes? ¿Ese nombre qué? Ay, ¿por qué no? Tú le pones mermelada al jamón. Y la cuarta, dialoga. Siempre es mejor si un proceso creativo sucede con alguien más. El otro con seguridad tendrá ideas que tú no tienes y ambos pueden mejorarlas. Si en lugar de guardárselas, las comparten. Estas son solo 4 muchísimas formas de explorar en nuestra cabeza y buscar grandes ideas. Pero no nos desesperemos si no llegamos pronto a ellas. Nadie nació siendo un creativo. No, pero si seguimos un método, tal vez sea más fácil. Claro, pero recuerda que no hay un método único para algo tan, pero tan abierto y libre como la creatividad. ¿Y todo esto que hemos platicado? Son guías que nos pueden servir para encontrar nuestro propio proceso. Digamos que hay tantos procesos creativos como personas hay en el mundo. Hay más de 7,000 millones. Y todos somos creativos de alguna forma. Pero, ¿por qué no le preguntamos a Santiago Solís, diseñador e ilustrador, si tiene sus propios procesos creativos? Hola Hugo y Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Al principio, todo parte de una idea, ¿no? Entonces, casi siempre son
Las lluvias de ideas son buenísimas y ahí se exploran conceptos, temáticas. Nosotros que somos más visuales, los que hacemos animación, yo, por ejemplo, casi siempre empiezo con un personaje. A diferencia de los guionistas que pueden empezar con un borrador o un guión, a veces nosotros empezamos con un personaje y jugamos con eso y le inventamos una historia detrás, a qué quiere hacer, a dónde va, y solita la historia empiezan a aparecer y los escenarios. Y algo que nos ayuda mucho a nosotros es ponerlo en dibujos, ¿no? A otras personas les funcionan las notas, ¿no? Los apuntes. A nosotros los pequeños dibujos de contar una historia en imágenes nos ayuda muchísimo, porque ya es aterrizar el personaje en una circunstancia o en un entorno, y eso ya es lo que nos detona el siguiente proceso y el siguiente proceso, ¿no? Entonces, de la idea lo basamos en storyboard, que son dibujos, en la historia contada en dibujos. Después eso lo ponemos en movimiento para ver cómo corre. Y después ya se hacen como los estudios de las animaciones. Después ya es una cosa más técnica, ¿no? Pues de manufactura y todas las otras etapas. Pero digamos que las creativas, que son las que tiene el guionista, el director, los directores de área, el director de arte para explorar estilos. Los animadores todavía también tienen mucha parte de creatividad porque ellos son los actores, entonces también todavía le imprimen otra parte, ¿no? Entonces la idea original se va enriqueciendo, se va modificando, a veces ni siquiera es como tú la tenías en la cabeza como director, sino se va moldeando y se va enriqueciendo. No, creo que hay herramientas, ¿no? Hay técnicas que se pueden recomendar y al final cada quien utiliza la que más le funciona. Y aquí mucho se dice en cine también que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? No hay hilo negro. Ya todas las historias están contadas, pero más bien es tu punto de vista, qué es lo que nos vas a contar y cómo. Entonces eso es lo nuevo, eso es lo novedoso, eso es lo creativo, de cosas que ya existen, que te imagines y puedes crear algo diferente, ¿no? Y único. Sí, también, porque hay algunos que somos muy caóticos, ¿no? Muy dispersos. Entonces, por ejemplo, necesitamos cierto desorden. Y no es que seamos mal hechos, sino como el hecho de ver hojas y cosas y bocetos y en tu cabeza tienen cierta lógica, ¿no? Y otras personas que son más ortodoxas, más ordenadas, eso los volvería locos. Entonces ellos necesitan todo tenerlo ordenado y metodológicamente súper preciso y así funcionan mejor, ¿no? Sí, yo creo que todo requiere cierta estructura, incluso lo más libre, lo que se sale de la estructura ya es en sí mismo una estructura. Los contables yo creo que son más rígidos y más precisos, más cuantificable, y en artes hay un factor que no se puede cuantificar, ¿no? Que es muy subjetivo, pero todos los formatos y las producciones y todos los procesos dentro para llegar a un resultado, obviamente que forman parte de una estructura, si no, es imposible darle orden y seguimiento. Sobre todo cuando es un trabajo colaborativo como la animación o como el cine, que a fuerza es trabajo con muchas personas. Pues para mí es importantísimo que sepan que la creatividad es una característica de los humanos que a veces parece que solamente se les permite o se les considera a los artistas, a los genios, a los creadores visuales o los que estén en cosas así visuales artísticas, digamos, o sea, por englobar a las artes en general, pero yo creo que no necesariamente. Todos tarde o temprano hacemos uso de la creatividad. La verdad ya se me antojó. Pues vas, cómetelo. Ay, no me refiero a esa cosa. Me refiero a hacer algún proyecto que involucre un proceso creativo. Pues también ve más allá. Va, pero creo que me tienes que ayudar. ¿Va? Esto que tenemos aquí es un zapato. Y como todos los zapatos, sirve para caminar. Pero serviría más si tuviera un par. Pero no lo tiene. Así que la verdad, para caminar, pues sirve poco. Y ahí está nuestro problema. Necesitamos vender un zapato que nadie quiere, ni regalado. ¿Qué se nos va a ocurrir?
¿Qué vamos a comunicar para que alguien se lo lleve? Entonces podemos definir ese primer momento de nuestro proceso creativo. El problema. Necesitamos vender un zapato sin par. ¿Cuál es el siguiente paso? Con un solo zapato no veo cómo dar un siguiente paso. ¡Wow! Ese chiste sí estuvo muy malo. Sí, bueno, el siguiente paso sería delimitar el problema. Queda claro que algo que lo delimita es que no tiene par. Pero vamos más allá. Tampoco es que podamos hacer un anuncio de tele o algo así. ¿Qué recursos tenemos a nuestro alcance para vender ese zapato? Eso hace el problema más grande. O nos ofrece oportunidades. Imagina que te dicen que tienes que hacer un dibujo, pero que solo tienes 2 colores. Eso tal vez haga que tu mente encuentre soluciones más creativas de las que esperabas. Como el ejemplo del anuncio contra la guerra, que encontró en el poste una oportunidad de decir algo. Exacto. Y luego sigue explorar ideas y soluciones para resolver ese problema. Uy, viene lo bueno. Y lo divertido. Aquí algunos consejos que tal vez nos servirá para comenzar a explorar. Si quieres, puedes tomarte el tiempo para escribirlos. Es bueno que para empezar con esta etapa del proceso, tengas un cuaderno a la mano. ¿Para qué podría servir un zapato sin par? No te quedes con la primera idea, ve más allá. Recuerda observar. En las necesidades de la gente a la que le quieres vender ese zapato, tal vez haya algunas ideas escondidas. Escribe todo lo que puedas. No le tengas miedo a escribir cosas que parezcan absurdas o tontas. ¿Tiene alguna cualidad ese zapato? ¿Algo que lo distinga? Observa también el zapato. En su forma y sus elementos, tal vez puedas encontrar alguna idea. No solo escribas, también dibuja. Eso te llevará a otra forma de ver el zapato. ¿Qué maneras pueden existir para hacerle publicidad a un zapato? ¿De qué maneras puedes comunicarte utilizando tus recursos a la mano? No te quedes con una idea. Elige la que más te guste. Después evaluarás con cuál te quedas. Justo esta última pregunta nos lleva al cuarto paso del proceso. De todas esas ideas, elige las que más te gustaron. ¿Cuáles son las que prefieres? ¿Qué te gusta de cada una? ¿Cuál funciona mejor? ¿Y si no estoy cerca? ¿Si no me gusta nada? Déjala reposar, descansa la cabeza y luego explora otras formas de solucionar el problema. Recuerda que esto de la creatividad no sucede en 2 minutos. Y por último, acepta la que más te guste. Si es necesario, vuelve a ella y mejórala. Tal vez ya estés cerca de poder vender un zapato sin par. Así que, al elegir tu idea preferida, es el momento de llevarla a cabo. Hazlo sin miedo, que nadie te va a poner una calificación. Pues ya estuvo. Me gustó el ejercicio. Creo que hacer las cosas sin miedo es un factor muy importante dentro del proceso creativo. El atrevimiento es un componente que hizo que gente creativa encontrara nuevas vacunas, que explorara nuevos continentes o que inventara nuevas formas de comunicarnos. Que existieran los Picassos o los Darwins, que un día pudiéramos abrir una nuez o imaginado el cine. O que pudiera existir un... ¿Y el sándwich? ¿Cuál sándwich? Pues el sándwich. ¡Ah! Se lo comió el perro. Pero si no tenemos perro, ¿cuál perro? Me lo está gustando.